Muy buenos días. En principio, un saludo a todos los docentes que desarrollan este curso en beneficio de todos los institutos de Cochabamba. Voy a mostrar a continuación una presentación del trabajo encomendado. Bueno, en principio, la carrera de mecánica industrial se tiene en el tercer semestre la asignatura de soldadura 1. Esta asignatura cuenta con 4 horas semana. La temática que vamos a desarrollar es la unidad 1, que dice técnicas en la soldadura de oxiacetileno en chapas de acero al carbono. La competencia desarrollada en esta temática es demuestra y relaciona el proceso de soldadura oxiacetileno en uniones de chapas de acero al carbono para uniones de diferentes juntas, cumpliendo con las normas AWS y de seguridad industrial. La competencia está formada por los 4 componentes que nos indicaron. En primero está con el color rojo la acción de desempeño, que es demuestra y relaciona. Posteriormente le sigue la parte conceptual. La parte conceptual que el estudiante desarrollará es que el proceso de soldadura oxiacetileno en uniones de chapas de acero al carbono. Después, la finalidad de este contenido, la acción de descripción de desempeño, es para uniones de diferentes juntas. Y la condición de referencia es el cumpliendo con las normas de soldadura y de seguridad industrial. En este caso, la competencia cognitiva que vamos a desarrollar es la creativa. La creativa porque el estudiante tiene que hacer la demostración de sus conocimientos teóricos hacia la práctica y tiene que relacionar los conocimientos teóricos aplicados a la práctica en lo que es el proceso de soldadura en uniones de chapa. El criterio de desempeño competente será demuestra y relaciona. Como decía, el estudiante va a hacer la demostración, ¿no es cierto? Y va a hacer el relacionamiento del proceso de trabajo en esta unión de chapas de aceros al carbono. Entonces, las unidades de contenido de aprendizaje, como les decía, son estas de acá. La unidad temática 1, que son técnicas de soldadura de oxiacetileno en chapas de acero al carbono, tiene los siguientes contenidos, ¿no? 1.1, factores de condición, la correcta aplicación. 1.2, características del metal a soldar. 1.3, selección e identificación del material de aportación. 1.4, calentamiento y fusión de piezas con material de aporte. 1.5, preparación de bordes y demostración práctica aplicando normas de seguridad y mantenimiento. A través de esta matriz de evaluación, los elementos de evidencia que nosotros vamos a obtener para evaluar estos 3 áreas, lo que es el conocimiento conceptuales, el hacer los procedimientos y el ser, que se dirige a la persona, ¿no? A actitudes y valores. Vamos a utilizar como elementos de evidencia una prueba escrita cerrada a través de una lista de cotejo en principio. Posteriormente vamos a solicitar a los estudiantes un audio y video que nos permitan valorar el dominio de la temática, y el instrumento que vamos a utilizar va a ser una rúbrica. Posteriormente vamos a desarrollar con los mismos estudiantes una autoevaluación. Esta autoevaluación nos permitirá trabajar en lo que es el ser, ¿no es cierto?, el estudiante, y para esto vamos a tener el instrumento de evaluación para obtener evidencias, la escala de actitudes, ¿no? Posteriormente o finalmente, en esta etapa de los elementos de evidencia, en el proceso de evaluación vamos a hacer una prueba demostrativa. Esta prueba demostrativa será a través de una lista de cotejos, como se observa en esta parte inferior, ¿no? A través de la lista de cotejos nosotros vamos a poder tener evidencias del rendimiento del proceso de soldadura de uniones de chapas
y las oportunidades de evaluación van a ser a máximo 2, como se ve aquí en la tabla. 1, en el caso de que el estudiante pueda faltar o no venir el día de la evaluación o el día que le toca desarrollar las prácticas, va a tener una tolerancia, una oportunidad más de evaluar, siempre y cuando su falta sea justificada. Si no es justificada por dirección, entonces no vamos a poder darle una oportunidad más. Los valores literales que vamos a tomar en cuenta es el máximo, es de 10 puntos, el aceptable, estamos hablando de un promedio de 5 y el mínimo que sería 1. Esto es en la escala de ponderativa, ¿no? Vamos con la siguiente presentación. En lo que es la rúbrica correspondiente a este capítulo 1, vamos a tocar el 1.5, el contenido 1.5 del capítulo 1. Preparación de bordes y demostración práctica aplicando normas de seguridad y mantenimiento. Entonces, para desarrollar este contenido 1.5, necesariamente tenemos que deshacer los demás, es decir, el 1.4, el 1.3, el 1.2, el 1.1, que significa toda la unidad 1 de la asignatura de soldadura 1. Entonces, para simplemente hacer una rúbrica de esta unidad, perdón, del 1.5 de la unidad temática, vamos a desarrollar todo. Por lo tanto, la rúbrica que desarrollamos está con esto. Las dimensiones que vamos a nosotros evaluar es la teoría explicada en audio. O sea, el estudiante tiene que saber los conocimientos básicos para poder desarrollar el proceso de uniones de chapas. Por lo tanto, tendrá que conocer los conocimientos de manejo, normas de seguridad y de regulación del equipo. Entonces, la rúbrica está desglosada de esta forma. Tenemos las dimensiones que vamos a evaluar, la teoría explicada en audio, el proceso de trabajo, es decir, el proceso secuencial que el estudiante debe de demostrar para que se haga este proceso de soldadura, y finalmente los resultados de la práctica demostrativa. Tenemos estas 3 escalas y el puntaje que pondera cada una de estas dimensiones. Es insuficiente cuando el estudiante no tiene dominio en la explicación de la parte teórica en el proceso de uniones de juntas. Será regular cuando el estudiante conoce básicamente los procesos básicos, tiene una ponderación de 2 puntos. Pero si el estudiante muestra dominio del tema con pensamiento crítico, explicando correctamente los conocimientos y conceptos teóricos necesarios para desarrollar esta preparación de bordes y de juntas en el proceso de soldadura oxiacetileno, tendrá un puntaje de 3 sobre 3. El proceso de trabajo se refiere al proceso secuencial que se desarrolla en este proceso de unión de juntas. Es decir, paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, etc. Entonces, si el estudiante no cumple con una secuencia del trabajo ni con las normas de seguridad, es insuficiente y por lo tanto tendrá una nota mínima de 1. Si el estudiante cumple con las normas de seguridad, pero no cuenta o no con la secuencia de trabajo o viceversa, el estudiante tendrá una nota de 1.5, ¿no? Es decir, la mitad de 3. Si el estudiante cumple con la secuencia del proceso y las normas de seguridad industrial que este proceso exige, el estudiante tendrá una nota de 3 sobre 3. Y en la parte inferior podemos ver los resultados de práctica. Si el estudiante muestra, si es insuficiente, mostrará una demostración, será una demostración insuficiente. En lo que es la opción regular, el estudiante muestra de
demostración con defectos. El estudiante realizará el proceso de unión, pero con defectos, ¿no? Es decir, que su proceso de soldadura no será el de las mejores, tendrá defectos en dicho proceso. Pero con la práctica de este proceso en una o varias piezas, en las uniones, el estudiante logrará mejorar su práctica. Por lo tanto, tenemos una opción que es buena, donde dice muestra de demostración correcta. Entonces, el estudiante podrá desarrollar habilidades y destrezas y mejorar su nivel de práctica realizando varias veces este proceso de unión de juntas. Por lo tanto, existe un tiempo para esto, para que los estudiantes logren desarrollar estas prácticas a través de la práctica en sí en el taller, y esto se logrará evaluar, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, tendrá una nota de 4 sobre 4. El estudiante, como podemos ver en la parte inferior, muestra una demostración correcta de lo que se ha demostrado, ¿no?, en el taller. Entonces, el puntaje total será de 10. En esta parte me faltaba colocar la sumatoria total de 10. Enseguida lo corrijo y lo envío a la plataforma. Por el momento, esa sería la presentación del trabajo encomendado en el diseño de una matriz de evaluación y la rúbrica. Entonces, esta matriz de evaluación corresponde a la materia de soldadura en la temática, en la unidad temática 1 y la competencia, como acabamos de decirlo. Espero cumplir con las exigencias que se ha pedido en este curso y les agradezco por escuchar y ver el video. Muchas gracias por su colaboración. Prácticamente me ha costado un poco instalar este programa de Camtasia, pero a través del video lo he hecho y entonces estoy mostrando a través de este programa este proceso de trabajo, y le agradezco mucho por la paciencia y por habernos colaborado, sobre todo por darnos estas herramientas que nos permiten hacer este trabajo. Muchas gracias.